Muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos nuevamente nuestro programa de entrevistas. Tenemos hoy a un invitado muy especial, el presbítero Thomas Chancellor, que si bien no ejerció la profesión de trabajo social, sí fue uno de los precursores de las personas que aportaron a nivel histórico y conceptual al desarrollo y a la evolución de lo que hoy conocemos como trabajo social. Siendo él presbítero, siendo él también licenciado, siendo él también un predicador de la iglesia escocesa, se preocupó por las necesidades y las limitaciones de la gente pobre. Bienvenido entonces. Para comenzar, le pedimos el favor que se presente, cuál es su nombre y cuál es su procedencia. Mi nombre es Thomas Chalmers. Nací el 17 de marzo de 1780 en Anstruther, en Fife, Escocia, por lo que soy escocés. Fui ministro presbiteriano, teólogo, profesor universitario y reformador. Muy bien. ¿Y cómo estaba conformada su familia? Nací en una familia numerosa. Fui el sexto de 14 hijos, hijo de John Chalmers y Elizabeth Harper. Posteriormente formé mi propia familia con mi esposa Grace Batts, con quien tuve 6 hijos. Qué interesante. ¿Y dónde estudió y qué formación recibió? Estudié en la Universidad de St. Andrews, donde me interesé especialmente por las matemáticas, las ciencias y posteriormente por la teología. Me gradué en 1798 y en 1799 obtuve la licencia para predicar. También amplié mis estudios en la Universidad de Edimburgo. En 1803 fui ordenado como ministro de la Iglesia de Escocia. Qué bien. ¿Y dónde comenzó su vida laboral y con qué población trabajó? Uno de mis primeros trabajos fue como asistente en una parroquia pequeña de Cambridge y posteriormente, en 1803, fui nombrado ministro de Clemeny en Fife, una comunidad principalmente agrícola y con menos de 8.000 habitantes. Más adelante llegué a Glasgow, donde trabajé primero en la iglesia Throne y luego desde 1820 en la parroquia de St. John's, una de las zonas más grandes y pobres de la ciudad. Cuéntenos, ¿qué necesidades humanas buscaba usted atender? Principalmente las necesidades de las personas pobres: alimentación, educación, acompañamiento, orientación y apoyo comunitario. Pero consideraba que la pobreza no debía abordarse solamente entregando dinero. También era necesario fortalecer las relaciones familiares, la responsabilidad personal, la educación, el trabajo y la solidaridad entre los vecinos. Y para lograrlo, ¿qué habilidades interpersonales considera que fueron importantes en su trabajo? Creo que fueron fundamentales la escucha, la comunicación, la capacidad de organización, el liderazgo, la empatía y el conocimiento directo de las familias. Yo defendía que quienes ayudaban a los pobres debían acercarse a ellos y conocer sus circunstancias, en lugar de mantener una distancia entre quien daba la ayuda y quien la recibía. Qué bien. ¿Y en qué enfoque técnico y conceptual basó su intervención? Mi pensamiento
estaba profundamente relacionado con la teología cristiana, presbiteriana y evangélica, pero también con la filosofía moral y la economía política de mi época. Consideraba importante la responsabilidad individual, la familia, la comunidad y la ayuda mutua. Mi idea era evitar que la asistencia generara dependencia y promover que las personas conservaran su dignidad y capacidad. Qué interesante. ¿Y cómo llevó esas ideas a la práctica? Cuéntenos. Sí, desarrollé un sistema de organización territorial de la asistencia. En San John's dividí la parroquia en distritos y subdistritos. En cada uno coloqué personas responsables de acompañar a las familias. Los ancianos de la iglesia atendieron principalmente las necesidades espirituales y los diáconos las necesidades materiales. También impulsamos escuelas y visitas domiciliarias. De esta manera buscamos conocer directamente las condiciones de cada familia y movilizar los recursos de la propia comunidad. Qué bien, entonces podríamos decir que usted pertenece a una etapa previa de la profesionalización del trabajo social, como lo mencionaba yo ahorita. Exactamente. Desde la perspectiva de ustedes, pertenezco a la etapa de los precursores del trabajo social, cuando todavía no existía esta profesión como disciplina científica. Las acciones de ayuda estaban principalmente vinculadas con la iglesia. Ya. ¿Y usted acaso en su momento encontró contradicciones o dificultades en su trabajo? Por supuesto, mi propuesta fue criticada porque podía resultar moralizante al atribuir demasiada importancia a la responsabilidad individual frente a la pobreza. Además, mi sistema de asistencia en St. John's tuvo dificultades y finalmente fue reemplazado en 1837 por el Sistema General de Asistencia de Glasgow. Investigaciones posteriores incluso han señalado que aunque el modelo tuvo logros educativos y organizativos, su sistema de ayuda a los pobres no fue tan exitoso financiera y prácticamente como se afirmó inicialmente. Muy bien, y a pesar de esas dificultades, ¿qué resultados considera que obtuvo? Logramos organizar territorialmente la atención, fortalecer la educación, promover las visitas a las familias y generar una mayor participación de personas de la comunidad. Tradicionalmente, se ha destacado también la reducción del gasto destinado a la asistencia de los pobres. Y finalmente, señor Thomas, ¿qué legado cree que puede aportar al trabajo social de nuestro siglo, del siglo XXI? Bueno, les diría que conocer a las personas y sus comunidades es fundamental antes de intervenir. Mi experiencia demuestra la importancia de organizar territorialmente la ayuda, fortalecer las redes comunitarias, promover la educación y evitar intervenciones que conviertan a las personas únicamente en receptoras pasivas de asistencia. Pero también les dejaría una enseñanza adicional. Las prácticas sociales deben ser analizadas críticamente y adoptadas a cada época. Algunas de mis ideas fueron valiosas, otras reflejaron las limitaciones sociales y religiosas de mi tiempo. Bueno, le agradecemos al señor Thomas Chandler por esta entrevista. Gracias a sus aportes y a los aportes que muchas personas hicieron desde la Iglesia Católica, la Iglesia
presbiteriana, desde la economía, desde lo político. Si bien en su época no había una profesionalización del trabajo social, personas como él ayudaron a organizar la asistencia y la intervención social, y hoy podemos hablar del trabajo social como una disciplina, como una profesión, como una disciplina científica que procura el bienestar de la comunidad, el bienestar del individuo, la autonomía. Y bueno, como futuro trabajador social, este tipo de aportes es supremamente importante porque entendemos la responsabilidad que tenemos. A mí particularmente me llama mucho la atención los aportes de Thomas Chandler, sobre todo en un aspecto específico, y fue la distribución que él hizo del territorio donde era el radio de acción de su parroquia en distritos y subdistritos. Como pionero del trabajo social comunitario, a mí me gusta mucho el trabajo social comunitario, he trabajado desde ese enfoque, y esa fue la razón por la que elegí a Thomas Chandler para esta entrevista. Entonces, muchas gracias y nos vemos próximamente.